¿Qué tal, Carlos? Buen día por aquí, buen día Brenda, buen día Jonathan, buen día Carol, buen día Nicolás por aquí, buen día Almendra, buen día Mardeley, buen día Tanya, Fabiana, Mari, Nicole, Martín, Jordan. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Bien, hoy vamos a hablar sobre la literatura peruana. ¿Qué tal, Melanie? Buen día. Vamos a mencionar parte de la literatura de la emancipación, la parte del costumbrismo y el romanticismo. Quiere decir que estamos hablando sobre la literatura de la época colonial, una parte de la literatura colonial, y hablaremos sobre la época del costumbrismo y el romanticismo, que sería inicios de la República. ¿Qué tal, Adi? Buen día. Así que vamos a empezar. Ya recuerden que ya estamos hablando sobre esta producción literaria, así que comenzamos. La época colonial, recordemos que comprende diferentes periodos, ¿ya? Recordemos que la época colonial logra romper la visión que se tenía de la literatura prehispánica, ¿no? Entonces, nuestra literatura peruana está comprendida en tres grandes etapas, ¿no? La etapa prehispánica, la etapa colonial y la etapa republicana. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto la literatura prehispánica era una literatura originaria, una literatura que no tenía influencia extranjera, era una literatura cosmogónica, pero con la llegada de los españoles se rompe, se quiebra esta literatura hegemónica, que era una literatura andina, y aparece ya la literatura española, ¿no? Influenciando algunos elementos en estas tierras. Dice, la conquista española marca una ruptura decisiva en relación a la época prehispánica. Desde entonces el Perú será un país marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida por España. Entonces vamos a encontrar una interrelación conflictiva entre estas dos manifestaciones. En la época colonial vamos a encontrar algunos periodos. Por ejemplo, está el periodo de la conquista, que comprende el siglo XVI. Recuerda entonces que el periodo de la conquista comprende el siglo XVI, quiere decir una influencia que proviene incluso de los elementos renacentistas. Luego tenemos el periodo del barroco, que es el siglo XVII, el periodo neoclásico, o también llamado la Ilustración, que es el siglo XVIII, y por último el periodo de la Emancipación, que comprende fines del siglo XVIII a inicio del siglo XIX. Ten en cuenta todos esos detalles, ¿no?, respecto a los componentes de la literatura, ¿ya? Ahora, recordemos, el periodo de la emancipación va a tener todavía influencia neoclásica, ¿ya? Todavía vamos a encontrar esta influencia neoclásica en este periodo de la emancipación. Así que vamos a mencionar qué características se desarrolla dentro de esta literatura de la emancipación. Como va a ser uno de los últimos periodos, ¿no?, de esta literatura, por tanto vamos a encontrar que esta manifestación literaria
esta concepción literaria, en cierta forma, ¿no? Esta concepción literaria va a tener una visión clandestina. Ahora, ¿por qué va a tener una visión clandestina? ¿Por qué de pronto los autores van a estar de forma clandestina realizando esta manifestación? Y sucede que se desarrolla de esa forma, ¿ya? Porque se está enfrentando a España. Y como se está logrando enfrentar a España, es necesario, ¿no? Realizar este anonimato, porque si no, los autores de pronto pueden ser amenazados o morir, ¿no? La obra literaria en la época de la emancipación va a tener influencia del neoclasicismo. Y recordemos que el neoclasicismo le daba mayor importancia a este fin didáctico y moralizante. Las obras tienen que ser utilitarias a la sociedad. Por eso que los autores de este periodo de la emancipación van a utilizar estas nociones, ¿no? Este fin utilitario. Así que utilizarán las obras literarias con la intención, con la finalidad que estas obras puedan ser útiles a la sociedad, en este caso, liberar, ¿no? De la tiranía de los españoles. ¿Ya? Eso van a ser entonces uno de los mecanismos representativos dentro de esta manifestación literaria. Ahora, recordemos, van a aparecer la difusión de panfletos, de revistas, de himnos, de fábulas, de afiches, de forma clandestina, pero poco a poco ya se va a mostrar, ¿no? Esta noción. Y los temas que se van a transmitir, que se van a desarrollar, va a ser a través de los homenajes patrióticos, ya sea la libertad, los triunfos militares, los héroes, el paisaje americano. Y cuando se habla del paisaje americano, recuerda que no se está hablando de un paisaje en específico, ¿no? América se va a configurar a través de este paisaje, ¿no? Para rechazar o romper con los elementos españoles. Y también se habla sobre el indio, pero recuerda que esta temática del indio va a ser solamente decorativa porque se mencionará o se hablará sobre este enfrentamiento contra lo español. Ya recuerda eso entonces como elemento, ¿no? Por eso que aquí no vamos a encontrar una visión todavía indigenista, porque se muestra al indio solamente como una persona que ha sido golpeada por el español. Así que la intención es generar que el español es el ser negativo, ¿no? Así que tenga en cuenta ese detalle. La época de la emancipación va a tener diferentes figuras, pero la figura más resaltante va a ser la de Mariano Melgar. Mariano Melgar, como todos los autores, van a tener una base neoclásica. Tiene una formación humanista, traduce algunas obras clásicas. Por ejemplo, la obra de Ovidio, Remedios de Amor, lo va a titular como El arte de olvidar. Recuerda que todos los autores de esta época van a tener esta visión, ¿no? ¿Ya? Una mirada, ¿no? Neoclásica,
importante, representativa. Ahora, en el caso de este autor, Mariano Melgar, él va a destacar porque no solamente se centra en cuestiones políticas, sino también muestra una poesía con elementos sentimentales. Cuando se habla de panfletos, estamos hablando de un elemento ideológico y político. En un panfleto se empieza a exponer una idea o un ideario político. Ese es un panfleto. Puede ser un artículo, ¿no? Un reporte donde se expone su ideario político. Ese es un panfleto, ¿no? Entonces, dentro de la época de la emancipación o del periodo de la emancipación se va a utilizar mucho esos panfletos, ¿no? Porque se va a mostrar, se van a exponer estos idearios de búsqueda de libertad, ¿no? El enfrentamiento contra lo español. Ahora, en el caso de Mariano Melgar, como les estaba mencionando, él va a tener una base neoclásica. Por tanto, al tener una base neoclásica, va a asimilar esta métrica, esta métrica regular que utilizaban los neoclásicos, ¿no? Este respeto con las normas establecidas. Dentro de su producción política vamos a encontrar el uso de la oda y de la fábula. Odas como por ejemplo la Oda a la Libertad, fábulas como por ejemplo la fábula 8, la fábula de los gatos, ¿no? Vamos a tener entonces estos elementos representativos, ¿no? También vamos a encontrar que el autor busca influenciar al lector, ¿no? Se exalta la gesta emancipadora. Entonces, en la obra política, ¿no? En la obra de Mariano Melgar, de esta concepción política, lo que se busca es generar esos elementos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con relación a estos componentes? Que dentro de la concepción de Mariano Melgar es importante influenciar al lector para que el lector pueda tener conciencia de lo que está ocurriendo y así enfrentar, ¿no? Esta adversidad, enfrentar y darle cara a la lucha por la emancipación, por la libertad, ¿no? Así que eso va a ser un elemento, una concepción representativa. Muy bien. Eso es en el caso de la visión política e ideológica que tiene Mariano Melgar, ¿no? Pero recuerda que Mariano Melgar no solamente se queda con esta mirada política e ideológica, ¿no? ¿Ya? Vamos a encontrar que Mariano Melgar ha mostrado, ¿no? ¿Ya? Una manifestación política, pero también una manifestación sentimental. Y en el caso del plano sentimental de Mariano Melgar, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Mariano Melgar va a utilizar la elegía, va a utilizar el soneto, va a utilizar la epístola, el yarabí. Son manifestaciones que va a desarrollar Mariano Melgar dentro de su composición.
Dentro de estas composiciones es el yarabí el más representativo. En el plano sentimental, el yarabí va a ser el más representativo de su producción literaria. En la obra sentimental vamos a encontrar temática amorosa y desgarradora. A Mariano Melgar se le va a considerar como el precursor del romanticismo en el Perú. ¿Ya? Recuerda eso. A Mariano Melgar se considera de esta forma, ¿no? El precursor del romanticismo del Perú. ¿Quién lo señala así? La persona que lo señala así va a ser José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, al momento de hablar sobre este autor, Mariano Melgar, él menciona, señala quién es, ¿no? Por qué de pronto es considerado precursor del romanticismo, ya que en su obra sentimental va a insertar esta temática amorosa, desgarradora, ¿no? Que hemos mencionado, y además tiene un vínculo con el romanticismo porque busca la noción de libertad, la rebeldía, características del romántico. Ten en cuenta de todos esos detalles, ¿no? También es considerado el primer momento peruano en nuestra literatura. Ahora, Mariano Melgar es llamado así, primer momento peruano en nuestra literatura, porque de pronto en el Yarabí se va a mostrar una influencia española, pero también una influencia andina. Por eso que el Yarabí es considerado un poema mestizo. Sí, Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo en el Perú. Ujú. Recuerda entonces que es denominado de esa forma, ¿no? Muy bien. Eh, la musa de Mariano Melgar, hay dos de ellas, ¿no? Silvia, que es la principal, y Melissa, es la musa de Mariano Melgar, donde vamos a observar, por ejemplo, en la obra sentimental, ¿no? Las referencias a Silvia y a Melissa. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Muy bien.
Por acá hay una consulta. En el caso de los epigramas, es una composición poética breve. El epigrama es una composición poética breve que busca dar un sentido un tanto satírico, burlesco, ¿no? Pero con un cierto ingenio del poeta, con cierto ingenio, agudeza del poeta. Es un epigrama, ¿ya? Los epigramas, estas composiciones breves también se pueden utilizar en el caso de la literatura de la emancipación. También existen epigramas, ¿no? En la emancipación. Incluso en la época de la conquista hay algunos epigramas que también se han utilizado. Vamos con un ejemplo de la concepción política e ideológica de Mariano Melgar. Tenemos la fábula número 8. Esta fábula, por ejemplo, ustedes leen y se dan cuenta que toda fábula tiene, recuerda, una moraleja, ¿sí o no? Esta fábula está escrito en versos, se está utilizando el registro de la métrica regular, la versificación, la métrica regular, elementos neoclásicos. Y la pregunta es, ¿cuál sería la moraleja o qué es lo que desea indicarnos el autor? La voz poética. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la moraleja? ¿Y quién se están representando en esta fábula? Porque recuerda que esta fábula tiene una intención política e ideológica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa intención política e ideológica? ¿Cuál es ese mensaje, esa moraleja que se muestra dentro de esta fábula? A ver ustedes, un minuto para que lo leas y para que puedas indicar cuál debería ser ese mensaje. A ver, por ahí, ¿alguna idea?
Claro, efectivamente, muy bien, Jonathan. Ahí te das cuenta que la noción de la época de la emancipación o del periodo de la emancipación lo que busca es eso, ¿no? Lo que nos muestra en el caso de la emancipación es utilizar estos recursos literarios para dar un mensaje, ¿no? Al lector y el lector pueda tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? En esta fábula, efectivamente, ahí está la noción de la desunión y la representación de las tres clases sociales o de los grupos sociales que se enfrentan contra el perro, que sería el español, ¿no? Vamos ahora con la producción sentimental. Ahora, observen el Yarabí número uno y quiero que ahora mencionen cuál de todos, qué característica podemos encontrar, qué elemento resaltante se puede encontrar en el Yarabí número uno, aparte de la temática. Recuerda que la temática está vinculado a un elemento amoroso, ¿no? O de dicha amorosa. Pero en el plano de la métrica, ¿qué puedes encontrar aquí? ¿Qué se está repitiendo? ¿Qué elementos se pueden encontrar en este Yarabí? Por acá nos menciona, exacto, hay presencia de la nostalgia, sí, efectivamente hay presencia de la nostalgia. Y también podemos encontrar algún elemento como la figura, la anáfora. A ver, más que la anáfora, no hay una anáfora aquí específicamente, ya porque no se está repitiendo una o más palabras al inicio de cada verso.
No hay anáfora. Lo que sí hay es lo que ha de llamarse el estribillo. No hay que confundirnos con la anáfora, ¿ya? Por ejemplo, estos dos versos, amor, amor, no quiero, no quiero más amar, se está repitiendo aquí. Y se está repitiendo aquí. El estribillo quiere decir que son versos que se repiten al final de cada estrofa. A eso se le llama el estribillo, ¿ya? A ver, por acá nos menciona desilusión, sufrimiento por el olvido de su amada, ajá, la temática amorosa y sufrimiento. Entonces, la producción sentimental, que es el Yarabí, nos muestra dos elementos, ¿no? Fundamentales. Por un lado, tenemos cómo de pronto esta noción del estribillo se está desarrollando. El estribillo, ¿ves? Recuerda eso, ¿ya? El uso del estribillo. Recuerda que se está desarrollando una estructura que se utiliza en todos los versos. Mira, dos versos extensos en cada estrofa, cuatro versos breves en cada estrofa, y de esos cuatro versos breves, dos son repeticiones. Eso quiere decir efectivamente, Tamya, tiene una métrica regular. ¿Ya? Recuerden eso. Recuerdan que, ¿por qué hay una métrica regular? Porque se está repitiendo, ¿no? Un tipo de estructura métrica, ¿ya? Recuerda que hay una métrica regular porque se está repitiendo una estructura métrica. Cuando es irregular es cuando de pronto no vamos a encontrar una estructura fija. Aquí hay una estructura fija en el Yarabí, ¿no? Dos versos extensos, cuatro versos breves, ¿no? Dos versos extensos, cuatro versos breves, así sucesivamente, ¿no? Y si se cuentan los números de versos, vamos a encontrar que se está utilizando la misma temática, perdón, la misma métrica en uno y otro. Por eso se le llama verso de métrica regular. Ujú, ¿ya? Recuerda que cuando hablamos de estructura, estamos hablando, por ejemplo, una estrofa es un conjunto de versos, ¿no? Por ejemplo, esta estrofa se le llama cuarteto. Cada verso tiene un conjunto de sílabas métricas. Imaginemos que este primer verso tiene 11 sílabas métricas, ¿ya? Una estrofa es un conjunto de versos. Un verso es un conjunto de sílabas métricas. Entonces aquí tenemos, imaginemos, 11 sílabas métricas cada uno, ¿no? 11 sílabas métricas cada uno. Eso quiere decir que esta estrofa tiene una métrica regular. ¿Por qué? Porque está repitiéndose un mismo sistema, ¿no? 11, 11, 11, 11. En el siguiente estrofa repetirá 11, 11, 11 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Por eso que es una métrica regular. Ahora, de otra forma, ¿cómo se puede hacer la métrica regular también? Por ejemplo, ¿no? En la estrofa que se llama la lira, ¿ya? Hay una estrofa que se llama así, lira. Una lira es una estrofa de 5 versos y está así, 7, 11,
7, 7, 11. O sea, el primer verso tiene 7 sílabas métricas, el segundo verso 11 sílabas métricas, el tercero 7, el cuarto 7 y el quinto 11 sílabas métricas. La siguiente estrofa va a seguir la misma fórmula. 7, 11, 7, 7, 11. La siguiente estrofa, 7, 11, 7, 7, 11 y así sucesivamente. Por tanto, estamos ante una métrica regular. ¿Por qué? Porque sigue un mismo patrón. Esa es la métrica regular. Sigue una misma estructura, ¿no? Puede ser de esta forma, ¿no? Sigue una estructura fija, ¿no? De un solo número de sílabas o de un conjunto de sílabas que se va a repetir en cada estrofa. Y esa repetición, por ejemplo, en el Yarabí número uno se está consolidando por estos dos versos extensos. Ahí tenemos que contar cuántas sílabas métricas tiene, ¿no? Y y cuatro versos breves, ¿no? Y esa repetición se está dando en una y otra. Cada Yarabí va a tener su propia métrica, ¿no? En este caso tenemos esta fórmula, ¿no? Por acá nos mencionan, la otra pregunta es, ¿cuándo se le considera un verso de arte mayor y verso de arte menor? A ver, en el caso del verso de arte mayor o versos de arte menor, ¿ya? Ese está parametrado a través de los números de sílabas métricas. El verso de arte mayor es aquel verso que tiene más de 8 sílabas métricas. Y por tanto, el verso de arte menor es que tiene menos de 8. Exacto, Jonathan. Ajá. Tiene más de 8 sílabas métricas. Ese es el verso de arte mayor, más de 8 sílabas métricas. Por ejemplo, el verso alejandrino sería un verso de arte mayor. Aquí se está combinando en la lira versos de arte mayor y arte menor. Este es verso de arte menor, verso de arte mayor, el 11, ¿no? Verso de arte menor, 7, 7 y el 11 de arte mayor. Ujú. Bien, el yarabí, por tanto, proviene del jarawi, poesía que expresa el amor doliente, un canto de nostalgia, de congoja, de lamento por el amor contrariado. Recoge la emoción indígena y la reviste de nuevas formas, debido a su formación humanista y neoclásica. Quiere decir que Mariano Melgar utiliza herramientas o elementos de la literatura culta, que estaría vinculado a la española, la visión neoclásica, y también utiliza elementos de la literatura popular. Y en este caso, este elemento de la literatura popular estaría vinculado al Harawi. ¿Ya? Recuerda eso. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? A ver, pero dice, profesor, son especialmente sílabas métricas porque en el verso sigue un patrón es consecutivo. ¿Sobre qué? Ah, sobre el plano.
de la métrica regular, eso me estás preguntando, Brigitte. En el caso, si hablamos de métrica regular, se utilizan las sílabas métricas para determinar si tiene o no tiene un patrón. Ujú. Por eso que hay dos maneras, lo habíamos mencionado, ¿no? Ajá. Hay de dos maneras, dos formas, ¿no? Esta forma donde el uso, o sea, al contar las sílabas métricas, nos damos cuenta que es regular porque está repitiéndose el mismo número de sílabas, ¿no? O si no, de esta otra forma, como lo tenemos en el caso de la lira, ¿no? Aquí también vamos a contar los números, ¿no? De sílabas que tiene y nos damos cuenta que sigue un patrón, ¿no? 7 11 7 7 11 y la siguiente estrofa va a seguir el mismo patrón. Entonces estamos ante una métrica regular. Algunas composiciones ya están regularizadas, ¿no? Por ejemplo, la lira tiene esta composición. Si de pronto yo tengo mi poesía, por ejemplo, mi estrofa que sea 8 11 8 8 11, ya imaginemos, ¿no? Y mi composición va a seguir este mismo patrón, va a tener una métrica regular, pero no se va a llamar lira, ¿no? Va a ser una métrica regular, pero no va a tener el nombre de lira, porque la lira se le llama así a esta composición que une heptasílabos con endecasílabos, ¿no? Si yo logro tener este patrón de 7 11 7 7 11 en mi estrofa, esa estrofa se llama lira. Si yo tengo otro patrón, por ejemplo, 8 11 8 8 11, yo no puedo llamar a mi estrofa lira porque no sigue estos mismos parámetros, pero sí es una métrica regular, ¿no? ¿Por qué es una métrica regular? Porque en la siguiente estrofa también va a repetirse este mismo patrón, ¿no? Pero no es llamado lira. Hay algunas composiciones que tienen nombres. Por ejemplo, la octava real es una composición de 8 sílabas métricas. Cada una de ellas está compuesta por endecasílabos. Por ejemplo, si aquí yo aumento, acá tenemos 4 versos, ¿no? 5, 6, 7, 8. Y mis siguientes versos están también en 11 sílabas métricas, todos tienen 11 sílabas métricas. A esta estrofa, entonces tiene un nombre, se llama octava real. Ya está establecido, ¿no? Si yo encuentro 8 sílabas métricas, perdón, 8 versos con 11 sílabas métricas cada uno, a esa estrofa se le llama octava real. Si yo tengo 2 tercetos, 2 cuartetos en decasílabos, a esa composición estrófica se le llama soneto. Hay algunas métricas regulares que tienen un nombre propio, ¿no? O sea, un nombre ya establecido por la crítica. Pero hay otras manifestaciones regulares que no tienen un nombre en específico, ¿no? Esas son ya cuestiones de métrica. Ujú. Bien, el yarabí, recuerda entonces que proviene del jarawi, una composición poética de la época prehispánica, y se une con elementos de la lírica culta, que sería la métrica regular. Por eso que se dice que el yarabí es una composición mestiza. Así que dentro de la literatura de la emancipación vamos a encontrar una poesía mestiza, ¿no? Porque une elementos de lo andino con elementos de la literatura española. Sí, el yarabí número uno hay un sentido elegíaco. Es una elegía, ¿por qué? Porque está mostrando un dolor, lamento, ¿no? Y por acá nos menciona, el yarabí tiene un tono quejumbroso y también intimista. ¿Qué quiere decir? Intimista en el sentido de que nos está mostrando un elemento íntimo, una noción sentimental. A eso se le denomina
intimista, porque nos expresa el mundo interior, nos expresa emociones, en este caso un amor doliente, y quejumbroso, porque esta voz poética está quejándose del dolor, quejándose del dolor que le genera este amor. Por eso que tiene un tono quejumbroso e intimista, porque la voz poética está quejándose de ese dolor que le imparte, ya sea esa desdicha amorosa, y está expresando su mundo interior, por eso que es intimista en ese sentido. Esa entonces es la manifestación poética de Mariano Melgar. Vamos ahora a la literatura republicana. Terminada ya el periodo de la emancipación, aparece la etapa republicana que comprende el siglo XIX, siglo XX hasta la actualidad, ¿no? En esta etapa republicana dice, la superación del orden colonial significó para nuestro país una nueva etapa, la literatura del Perú independiente. En esta época se generan diversos movimientos literarios en consonancia con aquellos que se producen en Latinoamérica o asimilando creativamente los aportes provenientes de la literatura europea norteamericana. Ahora, recordemos que dentro de esta producción literaria, el inicio de la República se está configurando en el siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX. Ahora, esta literatura republicana al inicio va a tener un elemento muy representativo. Quiere decir que no se va a alejar todavía de los componentes españoles, ¿no? O sea, se ha logrado la independencia, pero por desgracia no se ha logrado alejar de los componentes culturales españoles. Así que la literatura peruana todavía va a tener un vínculo con España, ¿ya? Más adelante ese vínculo se va a cuestionar y criticar, ¿no? Dentro de la literatura, porque la literatura peruana no va a ser una producción original, va a ser una copia imitación de lo español. Así que empezamos con el costumbrismo, considerada la primera manifestación dentro de la República. El costumbrismo, dice, nace con la República en un periodo desordenado e inestable. Presenta tanto las frustraciones de la ascendente clase media como de la declinante clase alta. Describe una sociedad en transición, en aprendizaje y formación. En esta etapa del costumbrismo podemos encontrar una preocupación por la realidad inmediata. Los autores van a nutrirse de lo que está ocurriendo, de lo que está apareciendo en ese momento, ¿no? El conflicto que se está produciendo, entonces todo eso va a ser un elemento importante, ¿no? Para que los autores puedan presentar esa realidad a través de la literatura. Otra característica del costumbrismo es el tono satírico burlesco, ¿no? Dice, uso de la sátira como arma ideológica y política. Así que dentro del costumbrismo vamos a encontrar autores que utilicen este plano satírico para cuestionar a sus oponentes. ¿Por qué? Porque en el costumbrismo tenemos dos vertientes, los criollistas y los anticriollistas. Entonces recuerda eso, hay una preocupación por la realidad inmediata, el uso del tono satírico, y el costumbrismo va a tener influencia tanto neoclásica como también romántica. De los neoclásicos, los costumbristas van a sacar este tono realista, ¿no? Esta intención didáctica y moral,
De los románticos van a buscar esta noción nacionalista, esta expresión nacional, ¿no? Esta búsqueda de expresión nacional, esta noción festiva, este rescate de las costumbres, este gusto por lo popular para los criollistas. Entonces ahí está la influencia que tiene los autores neoclásicos y románticos. El costumbrismo tiene una característica que es descriptivo, describe las costumbres arraigadas, ¿no?, en la sociedad. Es festiva porque nos enseña, nos muestra, ¿no?, todo este colorido de aquella época, y es citadina porque se centra en la ciudad, únicamente en la ciudad. No te muestra otros parajes del Perú, solamente la ciudad. Y recuerda que dentro del costumbrismo hay dos vertientes, la vertiente criollista y la vertiente anticriollista. La vertiente criollista le da mayor importancia a los elementos populares. Hay un lenguaje criollo, ¿no?, un lenguaje popular, coloquial. Los anticriollistas se alejan de estos componentes populares y tienen un tono culto, refinado, y se acercan más a los elementos clásicos. Por eso que rechazan todo el elemento popular. En los anticriollistas está presente Felipe Pardo y Aliaga. Entre los criollistas está Manuel Asensio Segura. Así que Manuel Asensio Segura, un representante del criollismo, es considerado el padre del teatro nacional. Ahora, ¿por qué? Recuerda que Manuel Asensio Segura, padre del teatro nacional, dice, debido a su abundante producción dramática, sus personajes, que son típicos criollos, pertenecen a la clase media y a los estratos populares. Utiliza con frecuencia modismos y términos coloquiales y populares típicos de la Lima de la primera mitad del siglo XIX. Entre sus obras podemos encontrar, entre la poesía satírica, Las muchachas, La pelimuertada, en el teatro Lances de Amancaes. El sargento Canuto, por ejemplo, es una comedia que va a ridiculizar, ¿no?, a los fanfarrones, ¿no?, a los militares fanfarrones, ¿no?, y una crítica al militarismo en esa época. Y la obra más conocida de Manuel Asensio Segura es Ñacatita. Ahora vamos con la obra Ñacatita. Ñacatita, a ver, antes de pasar a Ñacatita, los modismos. Recuerda que en el caso de Ñacatita se va a utilizar estos elementos. Modismos, ¿qué quiere decir? Son refranes, los dichos populares, las frases coloquiales, esos son los modismos criollos, ¿ya? Cuando hablamos de modismos criollos, ¿no?, son esos elementos, frases populares, expresiones que son característicos de una lengua. Esos son los modismos. Por eso cuando se dice modismos criollos, estamos hablando de las frases, de los refranes, de los dichos populares.
Por ejemplo, cuando uno dice en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ese es un modismo, es una frase, ¿no? Popular, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Cuando uno dice alto que roque, ya, eso es un modismo criollo. Una frase, una expresión que tiene un significado en particular en cierta forma, ¿no? O sea, toda esta estructura, ¿no? Tiene un significado, toda la estructura. En cambio, si nosotros la rompemos esa estructura, rompemos esa frase, carece de ese significado, ¿no? Entonces, en el caso del costumbrismo, ¿qué va a suceder? El costumbrismo va a utilizar estos elementos satíricos, ya que por acá Bill nos está preguntando, va a utilizar los elementos satíricos para cuestionar a sus oponentes. Por ejemplo, los criollistas, ellos que están en contra de esta figura de la aristocracia, ellos van a utilizar la sátira, o sea, la burla, el sentido irónico, ¿no? Para, en cierta medida, rechazar estos elementos afrancesados, por ejemplo, ¿ya? Los anticriollistas van a utilizar la sátira para cuestionar las costumbres populares. O sea, la sátira, el elemento satírico, va a ser un arma ideológica, va a ser una utilización para cuestionar a través de la risa, a través de la burla, a través de la ironía. Por ejemplo, en la obra de Felipe Pardo y Aliaga llamado Frutos de la Educación. Bueno, la historia es una obra teatral. La historia más o menos trata cómo de pronto ha llegado un extranjero a la ciudad, ¿no? Una persona es amigo de este extranjero, así que esta persona habla con su hermana, ¿no? Y se da cuenta que su hija, o sea, la sobrina de este joven, está en edad para casarse. Así que la madre de la joven se da cuenta que si casa a su hija con este extranjero, no tendrá mayor estatus. Así que se dan los preparativos para que este extranjero junto con la sobrina del amigo del extranjero se casen. Van a visitar y van a tener incluso van a ir a una fiesta, ¿no? Y en medio de esta fiesta se va a tocar la zamacueca. Así que de pronto muchos están bailando la zamacueca. Pero de pronto la joven, que le gustaba bailar también, decide ir y ponerse en medio de toda esta sala y empezar a bailar la zamacueca. La zamacueca es un baile popular, así que de pronto ella empieza a bailar, pero baila de tal manera que el extranjero se horroriza, ¿no? Y ve indigno quedarse con esta mujer. Así que este extranjero rompe con ella y desaparece. La madre llorando, ¿no? Y molesta porque su hija, despreciado, de pronto ha roto todos estos modos para poder ascender de clase. La cuestión es que Frutos de la Educación, a través de este, obviamente de un tono satírico y burlesco, se muestra cómo se muestra, se configura esta noción del baile de la zamacueca. ¿Qué sucede? La zamacueca para la clase alta es un baile prohibido, es un baile pecaminoso, porque proviene de lo popular, ¿no? Y es un baile desenfrenado para la concepción europea. Entonces, ¿qué sucede? Los antiquerollistas utilizan esta obra ¿para qué? Para cuestionar un elemento popular, que sería el baile de la zamacueca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se está utilizando un tono satírico y burlesco porque exagera en el momento de que una persona al ver a una joven bailar la zamacueca, ya prácticamente piensa que es un desperdicio de estar con esta mujer y se retira, ¿no? Entonces aquí Felipe Pardo de Aliaga utiliza la sátira ¿para qué? Para cuestionar costumbres populares. En Ñacatita, por ejemplo, que es una obra costumbrista, el personaje Don Alejo, que finge ser parte de la aristocracia, va a tener que
vestirse con un traje elegante a lo francés y va a tener que hablar en francés, aunque don Alejo no sabe nada de francés, pero lo que sucede es que ellos tienen que fingir, don Alejo tiene que fingir ser parte de la aristocracia. Y en la aristocracia, producto de esta moda que proviene de Francia, muchos aristócratas de esta época peruana imitan el modo francés, se visten con el estilo francés, hablan en francés o utilizan palabras en francés en su léxico. Entonces, don Alejo, para que las personas crean que él pertenece a la clase alta, se viste a lo francés, tiene un lenguaje con un tono francés, aunque no sabe francés, no utiliza palabras en francés, aunque de pronto un poco distorsionado. Entonces, este personaje, don Alejo, va a ser una sátira de las costumbres aristocráticas, que aspiran a ser algo que no es, ¿no? Entonces ahí vemos al autor Manuel Asensio Segura que utiliza al personaje de Don Alejo para satirizar a la aristocracia o incluso para satirizar a la clase media que intenta, aspira a llegar a la clase alta, ¿no? Por eso que el uso de la sátira va a utilizarse bajo esa finalidad. Bien, en Ñacatita entonces, ¿qué sucede? La obra nos sitúa en la ciudad. Ha llegado don Alejo con la intención de casarse con una joven. Así que don Alejo va a contratar los servicios de Ñacatita, de la vieja chismosa, la alcahueta. Así que Ñacatita va a utilizar todo lo que tenga a su antojo para poder concretar esto, que don Alejo se case con una joven. Ñacatita sabe que doña Rufina es muy interesada y por eso que le pide a doña Rufina, le inserta esta idea a doña Rufina para que su hija Juliana, que está en edad para casarse, se case con don Alejo, ¿no? Eso menciona. Pero hay un problema para Ñacatita. El problema es que don Jesús, padre de Juliana, no acepta este compromiso entre su joven hija con un viejo supuestamente adinerado. Mientras que doña Rufina, la madre de Juliana, impone este matrimonio concertado. O sea, para doña Rufina, Juliana y don Alejo tienen que casarse. ¿Ya? Jesús se opone a eso. Así que Ñacatita tiene un problema, ¿no? Don Jesús. Pero también tiene otro problema, que Juliana ama a don Manuel. Y don Manuel, este joven, también se enamoró de Juliana. Así que Ñacatita tiene que buscar la manera de eliminar estos dos obstáculos. El obstáculo del amor hacia Manuel y el obstáculo de don Jesús. Ñacatita va a hacer varios enredos con la intención de obtener su propio beneficio, ¿no? A doña Rufina le va a decir que es necesario que Juliana se case con don Alejo, que posiblemente algo pueda suceder, porque Juliana es muy rebelde, ¿no? Juliana no acepta este compromiso. Así que también le dice a doña Rufina que de pronto si don Jesús no acepta este compromiso, pues bien, dile que te marcharás, que huirás de este lugar, ¿no? Que te irás lejos, ¿no? Así que el escándalo va a generar que don Jesús cambie de parecer. Cuando se encuentra con don Manuel o Manuel, Ñacatita le menciona algo a Manuel. Le dice, Manuel, ¿por qué de pronto no huyes con Juliana? Así que Ñacatita le está dando estos consejos, ¿no? Manuel huye de casa, fuera de este lugar, los dos van a estar juntos. Juliana ya no va a poder casarse con don Alejo. El escándalo generará que don Jesús y Rufina acepten su compromiso y cuando ustedes retornen se casarán. Así la gente ya no va a hablar mal de todos ustedes, ¿no? En cambio, si no huyes con Juliana, Juliana se casará con don Alejo y por tanto no vas a poder estar con ella. Así que la única solución es la huida. Escapa con ella. Ñacatita le está incentivando a don Manuel para huir con Juliana. Ahora tú dirás, profesor, pero no se supone que Ñacatita quiere que don Alejo se case con Juliana. ¿Por qué está ayudando a don Manuel? No tiene sentido. Lo que sucede es que Ñacatita ha planeado todo. Así que Manuel, cuando decide hablar con Juliana para huir, los dos están haciendo las maletas, Juliana también, ¿no? Y Manuel y Juliana están a punto de salir y aparece don Jesús. Todo esto había sido planeado por Ñacatita. Así que de pronto Jesús, al ver que Julián y Manuel iban a huir,
Jesús se molesta y expulsa a don Manuel y le prohíbe a Juliana volver a ver. Así que Ñacatita ha logrado ¿qué? Ha logrado eliminar el primer obstáculo, don Manuel, porque la familia ya no va a aceptar la presencia de don Manuel. Juliana desesperada no sabe qué hacer, así que doña Rufina le exige a don Jesús, hay que casar a nuestra hija con don Alejo antes que cometa otra locura. Don Jesús, que está siendo, ¿no? Acorralado por las palabras de doña Rufina y también por el accionar de Juliana, acepta entonces este compromiso. Juliana y don Alejo entonces van a casarse, ¿sí o no? Se están dando los preparativos, la fecha. Don Alejo está presente con Jesús, Rufina, Juliana, Ñacatita, y cuando esta historia iba a culminar con la decisión y el casamiento de don Alejo y Juliana, viene un personaje, ¿no? Aparece un personaje. ¿Quién aparece? Aparece el personaje Don Juan. Y don Juan aparece y le dice a don Jesús, le he traído una carta porque don Juan eh, tenía esa función. Así que Jesús agarra la carta y está feliz y contento, ¿no? Porque ha recibido una carta de una persona. Pero, ¿qué sucede? Don Juan observa a don Alejo y le dice, don Alejo, qué bueno que lo encuentro a usted. Sucede que de pronto su esposa, que vive en Cusco, me ha mandado esta carta. Así que saca, ¿no? la carta y va donde don Alejo. Y todos se sorprenden. ¿Por qué? Porque recuerda que don Jesús ha dicho, don Juan, perdón, ha dicho que don Alejo está casado, que tiene una esposa allá en Cusco. Entonces, gracias a la aparición de don Juan, se descubre la verdad, que don Alejo estaba casado y que estaba engañando a los demás. Por eso que don Jesús se molesta, expulsa a Ñacatita, expulsa a don Alejo y al final Juliana se casará ¿con quién? Con don Manuel. Aquí se está utilizando esta técnica del Deus ex machina, la aparición súbita de un personaje que cambia el hilo conductual de una historia. Ñacatita es un personaje que tiene características de este personaje español, la Celestina, ¿no? Ñacatita es como la Celestina limeña, ¿no? Exacto. Y la obra Ñacatita también tiene alguna referencia a la obra española El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Bien, eso sería entonces la obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Vamos ahora al romanticismo en el Perú. El romanticismo peruano se desarrolla de forma tardía. Se inscribe a fines de 1840, cuando Ramón Castilla llega al poder y la situación política había alcanzado una cierta estabilidad y un modesto desarrollo económico gracias al pragmatismo y astucia del gobierno de turno. Pero ¿qué sucede? Esta visión romántica decaerá con la crisis que se va a producir en la Guerra del Pacífico. Así que el romanticismo se desarrolla en la década del 40 en el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Y en la Guerra del Pacífico se da una crisis, ¿no? a este elemento. Por eso que el romanticismo se desarrolla en ese contexto. Hay una visión sentimental, el amor al paisaje. Recuerda que el romanticismo imita el modelo español, no hay originalidad aquí, ya hay una actitud idealista, perdón, la importancia de los elementos populares y un gusto por la historia, ¿no? ¿Por qué de pronto es considerado padre del teatro peruano? Bueno, uno porque, como bien menciona Tanya por aquí, tiene una gran producción en el plano teatral y también porque logra reflejar estos arquetipos criollos, ¿no? Porque muestra estos arquetipos criollos por su gran producción teatral y porque logra crear estos arquetipos criollos, ¿no? Por eso se le denomina padre del teatro peruano a Manuel Asensio Segura. Y Manuel Asensio Segura va a ser el maestro de Ricardo Palma, ¿no? Va a incentivar a Ricardo Palma a construir estas producciones literarias. Ricardo Palma recuerda que es el máximo artífice del romanticismo peruano. El romanticismo peruano tiene figuras como Ricardo Palma, pero también
autores como Carlos Augusto Salaberry, que destaca tanto en la poesía como en el teatro. Una de sus producciones teatrales más conocidas, ¿no?, es Atahualpa o la obra Abel, pero destaca más en la poesía y una de sus obras poéticas fundamentales es Cartas a un ángel, donde prevalece el poema Acuérdate de mí. A Carlos Augusto Salaberry es considerado el ruiseñor de Chira, es considerado el poeta de los sepulcros. Dentro de su obra poética, recuerda Cartas a un ángel es la obra más conocida, ¿no? Acuérdate de mí es el poema que destaca, y la musa que inspira su producción literaria es Ismena Torres. Aquí tenemos, ¿no?, un pequeño fragmento del poema Acuérdate de mí, y por qué de pronto decimos que es una obra con elementos románticos, porque recuerda que cuando la naturaleza se relaciona con las emociones del yo poético, esta relación naturaleza-emoción hace que se muestre esta visión romántica. Y aquí lo estamos observando, ¿no? ¿Qué hace la voz poética? Utiliza herramientas, elementos de la naturaleza, ¿para qué? Para reflejar su estado de ánimo. Por eso dice, cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio de moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Estos últimos versos reflejan notablemente la relación entre la naturaleza y las emociones de la voz poética. Así que a través de las emociones de la voz poética van a reflejarse en estos componentes de la naturaleza. El ave solitaria, ¿no?, que está en un espacio moribundo vuelo, ¿no?, el mar, el cielo. Esos elementos generan el estado de ánimo. ¿Ves? Ahí está el fragmento, acuérdate de mí, entonces, como una característica romántica. Y tenemos, por el otro lado, en el caso de la narrativa o el género épico, a Ricardo Palma, llamado el bibliotecario mendigo, el patriarca de las letras peruanas. Ricardo Palma va a darle mayor énfasis a las tradiciones, que para esa época era una producción que no tenía mucho sustento, mucho elemento representativo, ¿no? Así que de pronto este autor va a darle mayor importancia a esta especie del género épico que no tenía mucha fama en esa época, ¿no? Las tradiciones peruanas van a tener estas tres partes. La primera parte va a presentarse la historia y el ambiente, ¿no? O sea, la voz narrativa va a situar al personaje en un contexto determinado, va a presentar al personaje y su acción, ¿no? Luego viene la digresión histórica. ¿Qué sucede en el caso de la digresión histórica? Le va a dar un sentido verosímil al relato. Es importante la digresión histórica porque gracias a la digresión histórica vamos a encontrar una noción verosímil a la historia, ¿no? O sea, va a ser creíble la historia, ¿no? No vamos a decir que que es completamente real lo que se cuenta, sino que la digresión histórica, al insertar datos fidedignos como fechas, ¿no?, que puedan contrastarse con la realidad, el lector va a creer que lo que viene a continuación, lo que se está contando a continuación es parte de la realidad, cosa que no lo es. Por eso que la digresión histórica le da una cierta verosimilitud al relato. Luego de la digresión histórica viene el desarrollo de la anécdota, ¿no? Desarrollo de la anécdota con giros y frases criollas y cierra con una especie de moraleja. Esas son las partes de una tradición. Si estás observando bien, aquí te das cuenta que las tradiciones peruanas se centran en una etapa, ¿no? Mira, dicen, 6 de ellas se refieren al periodo incaico, 339 al virreinato, 43 a la emancipación, 49 a la república, 16 a un periodo histórico que no se precisa con exactitud. Pero hay muchas tradiciones que se centran en el virreinato, por eso que señalan que en las tradiciones peruanas se idealiza el virreinato.
se idealiza el virreinato. ¿Ya? En las tradiciones peruanas se utiliza un lenguaje popular repleto de frases, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Un lenguaje coloquial, un lenguaje criollo. Por eso les decía que Ricardo Palma es considerado como el discípulo de Manuel Asensio Segura por este uso del lenguaje, el lenguaje criollo. ¿Ya? Va a combinar leyenda romántica con el cuadro costumbrista. La leyenda romántica dota de un fondo histórico al relato y el cuadro costumbrista arraiga la leyenda a la realidad nacional. Esta obra se mueve entre lo histórico y lo ficcional. Carece de una perspectiva histórica, se detiene en lo anecdótico. Hay un tono oral e informal, en muchas ocasiones se dialoga con el lector, o sea, la voz narrativa dialoga con el lector, ¿no? Al ser relatos cortos, los personajes son diversos. Entonces recuerda que la tradición de Ricardo Palma, Las tradiciones peruanas, es una de las obras más representativas. Muy bien, eso sería entonces la producción de la literatura en la época colonial con la emancipación, la última etapa, ¿no? De la emancipación y los inicios de la época republicana. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Dudas, preguntas. ¿Todo ok? Muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, ahí está en los comentarios el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas de la clase de hoy, ¿no? De los ejercicios, el examen, y luego de ello retornas para poder resolver algunas preguntas. Yamil nos menciona qué es el Deus Ex Machina cuando un personaje o un elemento interviene súbitamente en el desarrollo de la historia y cambia súbitamente todo eso. O sea, la intervención de un ente, de un elemento, de un personaje que al intervenir cambia los sucesos, modifica las acciones. Es el Deus Ex Machina, ¿no? Por eso que aparece casi al final de la historia. Muy bien. Ahí está el enlace para que puedas estar marcando las preguntas de tu examen.
A ver, en la pregunta número 1 de tu examen, recuerda que te están preguntando sobre una característica que no es parte de la literatura peruana. Algunos han marcado aquella que sí es parte de la literatura, ¿no? Tengan cuidado. La literatura, recuerda, romántica en el Perú se desarrolla en los años 40, ¿no? Cuando ya el romanticismo está en su declive, ¿no? El romanticismo europeo, recuerda que se desarrolla a fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. El romanticismo peruano está casi finalizando la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Por eso que es un romántico o un romanticismo tardío. ¿Se cultiva diversos géneros literarios? Sí, se cultiva diversos géneros literarios, ¿no? Se cultiva el teatro, el género épico y el género lírico. Recuerda Carlos Augusto Salaverry, que es uno de los autores más representativos en la lírica. Ahora, en la pregunta número 2, dice, ¿es compatible a la postura costumbrista? Y recuerda, cuando se habla de la experimentación lingüística, quiere decir una ruptura con la forma tradicional de ver el lenguaje. Y eso no se ve en el costumbrismo, ¿no? En el costumbrismo no hay una experimentación lingüística. Eso se muestra en la vanguardia todavía, ¿no? En la vanguardia hay una ruptura, ¿no? En cambio, en el costumbrismo se sigue con el lenguaje tradicional, ¿no? Se utilizan modismos, frases, dichos populares, y eso no es experimentación de plano lingüístico. Dentro de la literatura costumbrista está el fin didáctico moralizante, recuerda, ¿no? En Ñacatita, ¿cuál es el fin didáctico y moralizante? Por ejemplo, ¿no? En Ñacatita se cuestiona las costumbres como el matrimonio concertado. Es inmoral, ¿no? Esta noción del matrimonio concertado, o es inmoral que de pronto un viejo se quiera casar con una joven, ¿no? Hay una noción de inmoralidad. ¿Ves? Ahí está un fin didáctico y moralizante, ¿no? Hay una enseñanza ahí. A ver, por acá nos menciona Jonathan sobre el criollismo y el anticriollismo. En este artículo de costumbre llamado Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, que es una visión anti-criollista, se está burlando Felipe Pardo y Aliaga sobre esta costumbre popular de la despedida, ¿no? Recuerda que el niño Goyito y lo efusivo que es las personas de clase baja al momento de despedirse de alguien, ¿no? Más o menos se cuestiona eso y se burla de esa costumbre popular. Por eso que el niño Goyito está a punto de viajar a Chile. Recuerda que ha recibido constantemente cartas. Así que, ¿qué hace el niño Goyito? Va a hacer los preparativos para ir a Chile, ¿no? Y entonces en los preparativos hay una exageración, ¿no? Las hermanas del niño Goyito, que en realidad es un anciano, el niño Goyito, ¿no? Las hermanas empiezan a entregarle muchas prendas, eh, cosas para el viaje, comida, y todo el pueblo empieza a ir a despedirse del niño Goyito como si nunca más hubiese visto una despedida, ¿no? Y todos empiezan a ir a observar todo esto, ¿no? Entonces el autor va a cuestionar y va a satirizar esta costumbre arraigada en la clase baja, ¿no? Sobre el sentido de la despedida, ¿no? Los preparativos, cuando es un viaje sencillo, ¿no? Por acá Enzo nos menciona que se equivocó en la primera pregunta. Lo incompatible con la literatura romántica peruana, claro, lo incompatible aquí debería ser, se buscó atender con prioridad los problemas inmediatos, ¿no? En el romanticismo recuerda que no se busca eso, ¿no? Claro, en el romanticismo no hay eso, pues, ¿no?
Claro. En la visión romántica recuerda que hay una visión idílica, ¿no? El realismo sí busca eso. Ujú. Muy bien. El costumbrismo en general, quien inserta el costumbrismo dentro del Perú va a ser Felipe Pardo y Aliaga, el costumbrismo, ¿ya? Y de ahí se deriva al criollismo con Manuel Asensio Segura. O sea, quien logra insertar esta visión costumbrista en general, sin importar la visión criollista o anticriollista, va a ser Felipe Pardo y Aliaga. Y luego Felipe Pardo y Aliaga muestra pues esta visión anticriollista. Y de ahí vamos a encontrar a Manuel Asensio Segura, que va a incorporar la visión criollista. Va a ser Manuel Asensio Segura, el que incorpora esta visión criollista. Bien, a ver, antes de marcharnos, vamos a, vamos a poner algunas preguntas, ¿ya? Antes de poder marcharnos para responder. A ver. Bien, ahí está. Pregunta número uno. ¿Cuál debería ser la respuesta? Selecciona el enunciado que corresponde a una temática de la época de la emancipación a través de estos versos de Mariano Melgar. Por fin libre y seguro puedo cantar, se rompió el duro freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida, mi libertad civil bien entendida. Te das cuenta que aquí se está buscando hablar sobre la noción de la libertad, ¿sí o no? Presenta el fin de la opresión y la exaltación de la libertad. La respuesta a la pregunta uno sería la C. Pregunta número 2. ¿Qué intención manifiestan los citados versos de la fábula El ciego, el sordo y el mudo de Mariano Melgar? A ver, dice, reventaba de risa un pobre ciego al ver que a un sordo le gritaba un mudo. Y ahí te das cuenta, ¿no? Lo increíble que puede ser esta relación, una noción un poco absurda, ¿no? De enfrentamiento entre ellos. El caso es increíble, no lo niego, pero negarás que suceder pudo. Si un esclavo se ríe de su hermano al verle lamentarse del tirano, una vez más, ¿no? La noción absurda de las personas que deberían estar unidas. La respuesta a la 2, la B. Exacto, la 2, la B. En la pregunta 3, amada dulce prenda del alma, atractivo de mi amor. ¿Qué es esto? ¿Cómo te vas y me dejas? Mira, la ausencia, ¿no? El dolor, sabiendo que quedo entre mil angustias muriendo. La pregunta 3, ausencia de la amada, dolor. Así que estamos ante expresa el amor inconstante debido a la ausencia de la amada. Correcto, muy bien. La 3 es la D. Y con esto terminamos, ¿ya? A ver, elija rasgos definitorios del costumbrismo peruano. Se desarrolla durante los gobiernos de Ramón Castilla, esto es romanticismo, así que es falso. Su afán didáctico, sí, moralizante también, es fruto de la influencia neoclásica, correcto. El humor y la sátira fueron empleadas como armas ideológicas, correcto. Eso es verdadero. Y el descriptivismo detallado revela el imperialismo positivista del realismo no está todavía presente. Así que 2 y 3. Respuesta, la B. Y por último, la número 5. El costumbrismo peruano, que aparece en un periodo anárquico inestable, se caracteriza porque presentan las frustraciones de, como está en plural, así que tenemos que mostrar una alternativa que nos muestre estas dos clases políticas, ¿no? Estas clases sociales. A ver, la clase emergente, la cual evoco,
evoca con añoranza la imagen del pasado, solamente muestra la clase emergente, pero la emergente, o sea, la clase popular, no evoca una añoranza del pasado. Quien evoca va a ser la clase alta. Exacto. La respuesta sería la de ciertos estratos como la emergente clase media y la declinante aristocracia. La 5, la D. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen fin de semana para todos ustedes.